Isaías capítulo 6. Dice así la palabra del Señor. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en su majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 alas se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Y entonces dije, ¿quién está hablando ahí? Dígale al de lado, Isaías. Y entonces Isaías dijo: todo se ha acabado para mí, estoy condenado, soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y él me dijo: bien, ve y dile a este pueblo. Ahora Isaías, ¿quién era Isaías? Isaías es uno de los profetas más reconocidos del pueblo de Judá. Cuando uno estudia los libros de la Biblia, Isaías es considerado uno de los profetas mayores. Dígale al de lado, mayor. Uno de los profetas mayores. Pero a mí hay algo que me impacta y es lo que quiero empezar compartiéndole en esta mañana acerca de la vida del profeta Isaías. ¿Cuántos creen que Isaías era un hombre de Dios? ¿Sí? Si usted ha tenido la oportunidad de leer el libro de Isaías, es tremendo. Personalmente, fue el libro con el que Dios me enamoró a mí. Ese libro tiene una revelación profética profunda del Señor Jesús. Y Dios lo utilizó para engancharme, para enamorarme. Y por eso me encanta el libro de Isaías. Pero al estudiarlo, me di cuenta de algo. En este capítulo, Isaías tiene algo que transforma su vida ministerial. Todos tenemos ministerios, ¿cuántos lo creen? Todos tenemos un llamado. Cada uno de nosotros cumple una función especial dentro del cuerpo de Cristo. Unos hacen de dedo meñique, otros hacen de oreja, otros hacen de nariz, otros hacen de ojo. Pero todos somos importantes y relevantes. E Isaías estaba cumpliendo una misión especial en ese tiempo. ¿Qué estaba llevando a cabo el profeta Isaías? Isaías estaba hablándole a un pueblo que se estaba perdiendo por el pecado. El llamado que él tenía era de exhortación para que un pueblo se arrepintiera de la idolatría. Pero hubo un evento que transformó la vida de Isaías, como ya lo decía, y me gustaría que usted me ayudara a identificarlo. ¿Qué cambió la vida de Isaías? Ahí lo acabamos de ver en Isaías capítulo 6, versículo 1. Dice, en el año en el que murió el rey Usías, y nos dice en qué momento pasó esa transformación ministerial. ¿Qué le pasó al profeta Isaías en ese tiempo? ¿Tuvo un encuentro? ¿Con quién? Con Dios. Diga conmigo, encuentro con Dios. Vamos, dígalo más fuerte, encuentro con Dios. ¿Sabe qué me llama profundamente la atención? Si uno estudia el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4 y el capítulo 5 de Isaías, usted lo va a ver haciendo lo que Dios quería que hiciera. Usted lo ve profetizando, dice, el Señor de los ejércitos dice, el Señor me mostró en una visión, o sea, en él había revelación, en él había palabra profética, en él había palabra de exhortación. Él le advirtió al pueblo de Judá lo que podía acarrear el pecado que ellos estaban cometiendo. Y eso me hizo hacerme una pregunta. ¿Será que yo puedo estar en la misma condición de Isaías? ¿Puedo estar hoy profetizando? ¿Puedo estar evangelizando? ¿Puedo estar enseñando? ¿Puedo estar abriendo iglesias? ¿Pero será que he visto al Señor? Porque él, hasta el capítulo 5, hacía cosas para Dios. Pero hasta ese momento no había tenido un encuentro con Dios. Podemos estar en la iglesia haciendo cosas buenas. ¿Será que lo que Isaías era bueno?
Lo que él hacía era bueno, era bueno. Y yo puedo estar hoy en la iglesia haciendo cosas buenas. Puedo estar capacitándome, puedo estar liderando, puedo estar sirviendo, puedo estar haciendo muchas cosas que frente a los ojos de Dios y frente a los ojos de las personas son cosas buenas. Pero Dios quiere que vayamos más allá de eso. Y Dios lo que quiere con nosotros es un encuentro íntimo y especial, todos los días de nuestra vida. Entonces me hice una pregunta. ¿Estoy viendo a Dios todos los días de mi vida? Y quisiera que usted se la preguntara, que usted se hiciera esa pregunta. ¿Estoy viendo a Dios todos los días de mi vida o solamente lo veo los domingos? ¿O lo veo los lunes, los miércoles, los viernes y los domingos? ¿O lo veo los días que no juega la selección Colombia? Bueno, como ya no juega más por ahora. Pero el día que juega la selección Colombia no veo a Dios, porque ese día estoy enfocado ¿en quién? En el fútbol. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado eso? ¿Están los cielos abiertos? Porque Isaías hacía muchas cosas aquí terrenalmente hablando, pero los cielos estaban cerrados para él. ¿Cuántos se identifican con Isaías hasta el día de hoy? Que pueden estar haciendo muchas cosas espectaculares, pero en realidad nos falta intimidad con Dios. ¿Qué significa tener cielos abiertos? ¿Qué significa o en qué momento se puede tener ese encuentro con Dios? Ese encuentro con Dios lo vas a tener cuando tú tengas los cielos abiertos. Y cielos abiertos significa tener un fácil acceso a la presencia de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice que nos podemos acercar con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. ¿Cómo nos podemos acercar a la presencia de Dios? Con confianza. Dígale a la persona de al lado, con confianza. Te puedes acercar al trono de Dios. Y el Señor nos dice a través de Hebreos 4:16 que allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Entonces, ¿qué encontramos en la presencia de Dios? Gracia y misericordia. Cuando más lo necesitemos. Pero para poder entrar al trono necesitamos que los cielos se abran. Isaías había hecho muchas cosas buenas, pero los cielos no estaban abiertos. Y yo puedo estar haciendo muchas cosas buenas, pero eso no implica necesariamente que usted esté teniendo encuentros con Dios, que usted esté viendo a Dios. La moral y la ética son necesarias y son buenas. Pero por encima de lo moral y de lo ético está nuestra relación con Dios. Entonces, Isaías era un profeta grande. Pero Isaías no se había encontrado con Dios. Hay otro profeta del que le quiero hablar en esta mañana. Su nombre es Daniel. Daniel también es un profeta mayor de la Biblia. Pero a diferencia del profeta Isaías, Daniel era un hombre que constantemente en su vida tenía los cielos abiertos. Él hacía lo que Dios le mandaba hacer. Aún Daniel se movía en medio de Babilonia y siempre buscó guardar su corazón. Pero había una diferencia hablando entre Daniel e Isaías. Isaías por mucho tiempo hizo lo que Dios quería que hiciera, pero no había tenido un encuentro con él. Daniel hizo lo que Dios quería que hiciera, pero a diferencia de Isaías, Daniel sí se había encontrado con Dios. Y Daniel siempre buscaba la presencia de Dios. Eso lo podemos ver en Daniel capítulo 6, versículo 10. Dice que, ¿qué pasa en este pasaje de Daniel capítulo 6? Ya está el rey Darío y las personas que trabajan en el gobierno con Daniel le dicen, se hablan unos a otros, dicen, tenemos que buscar la ocasión de hacer caer a Daniel. Tiene que haber una forma de quitarle el poder, el lugar que el rey le ha dado a Daniel, tiene que haber alguna forma. Y empezaron a buscar la manera, pero se dieron cuenta de que era un hombre íntegro. Entonces dijeron, la única forma para quitarle ese papel de autoridad, ese lugar especial que tiene de gobernador, es en los asuntos de Dios. Y se inventaron una estrategia para tumbar a Daniel del puesto que Dios le había dado. ¿Qué hicieron? Hablaron con el rey y le dijeron, mira rey, vamos a sacar un decreto de 30 días en donde se diga que todo el mundo tiene que adorarte a ti. Y todo aquel que no adore al rey y que se postre frente a otra persona o frente a otro Dios debe ser asesinado, debe morir. Ahora, dice Daniel capítulo 6, que cuando Daniel oyó lo que se había firmado, la ley que se había firmado, fue a su casa y se arrodilló.
Pero a mí lo que me llamó la atención son las palabras que siguen a continuación, como de costumbre. ¿Cuál era la costumbre de Daniel? Buscar los cielos abiertos, tener un encuentro con Dios. Eso era su costumbre. Ahora, eso me hizo reflexionar a mí, preguntarme, ¿cuál es mi costumbre todos los días? Cuando yo me levanto, ¿cuál es tu costumbre? Si buscas en primer lugar el reino de Dios, porque Daniel dice, como era de costumbre, se fue a la habitación de la planta alta con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día. Y miren las palabras, y hace énfasis la palabra de Dios. Dice, tal como siempre lo había hecho. En todo tiempo Daniel buscaba los cielos abiertos. En todo tiempo Daniel iba a la presencia de Dios. Así que tú y yo podemos estar llenos de activities y podemos estar evangelizando y estamos compartiéndole al que va al lado de nosotros en el bus, en el carro, en el taxi. Espectacular. Eso está muy bien. Que tú estés dentro de los procesos de formación de la iglesia y te estés capacitando, eso es excelente. Que tú estés con el deseo de compartirles a otros en tu oficina, magnífico. Pero hay algo más trascendental a todo eso. Y Daniel lo tenía claro y era su costumbre, buscar la presencia de Dios. Entonces pregúntale al de al lado, ¿qué estás haciendo para Dios? ¿Quién me quiere contar qué está haciendo para Dios? ¿Qué ha hecho usted para Dios? ¿Qué hizo por Dios esta semana? ¿Qué hizo por Dios? No hizo nada. Hola. Yuhu. Listo, le diste gracias, pero yo quiero que usted me cuente qué hizo, a quién le compartió, a cuántas personas le pudo llevar el evangelio, a cuántas. Para yo decirle, magnífico, pero eso no es lo prioritario. Es parte de nosotros porque las obras tienen que mostrar la clase de fe, pero por encima de lo que hagamos, tú y yo debemos buscar ¿qué? La presencia de Dios. Ahora, ¿por qué en Daniel había esa constancia? ¿Por qué en Daniel había esa perseverancia? ¿Por qué era algo cotidiano? ¿Por qué era algo que era una costumbre? ¿Por qué siempre lo hacía? Porque Daniel vio unos beneficios al tener los cielos abiertos sobre su vida. 5 razones por las que yo creo que Daniel buscaba los cielos abiertos. Primera razón, porque cuando tú tienes los cielos abiertos va a venir a tu vida revelación sobrenatural. Los cielos se van a abrir para anticiparte los tiempos. El Señor mismo se lo dijo al profeta Jeremías y le dijo, oye, te enseñaré, te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoce la gente. Y la Biblia dice que los misterios de la palabra de Dios son para nosotros sus hijos. ¿Cuántos lo creen? Que los misterios de la palabra son para nosotros. Entonces, cuando yo soy una persona que cotidianamente o como costumbre busco los cielos abiertos, va a venir revelación sobrenatural. Daniel tenía un problema, o en general todos los que trabajaban con el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Daniel capítulo 2, ya le voy a leer los versículos, pero para contextualizarlo, ¿cuál era el problema? El rey Nabucodonosor, el hombre más poderoso del mundo, tuvo un sueño. Y llamó a todos los astrólogos, los magos, los brujos y a todos los que trabajaban ahí como sabios consejeros. Y les dijo, he tenido un sueño que me tiene perturbado. Y todos los que trabajaban en la corte con él le dijeron, claro, rey, cuéntenos y le daremos la interpretación. Y él dijo, no será así. Necesito que aún ustedes me digan qué soñé y cuál es la interpretación de lo que yo soñé. Y todo lo que él tenía o toda la gente que trabajaba con él en esa corte dándole consejo le dijeron, eso es imposible. Solo los dioses saben lo que tú soñaste y conocen la interpretación. Ahora, ¿cuál fue la orden del rey? Se molestó y dio una orden. Dijo, todos tienen que morir. Si no me dicen lo que soñé y no me dan la interpretación del sueño, todos tendrán que morir. Ahora, llegó el momento en donde iban a ejecutar la orden del rey a donde estaba Daniel y sus amigos. Y él habló con el capitán de la guardia que lo iba a ejecutar. Y veamos lo que pasó en Daniel capítulo 2, versículo 17. Daniel le dice, hey, dame un momento y permíteme hablar con el rey. Y habló con el rey. Y entonces Daniel regresó a casa y le contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, lo que había ocurrido.
Nadie sabía del sueño. Entonces le rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y le revelara el secreto. ¿Sí ve lo que es tener los cielos abiertos? ¿Sí ve lo que era una costumbre en Daniel? Daniel no salió corriendo a quitarse el pelo. Daniel no salió corriendo a buscar consuelo en otro hombre. ¿Qué hizo? Hey, muchachos, vamos a orar. Necesitamos que Dios nos revele lo que está pasando. Y dice, necesitamos que Dios nos lo revele para no ser ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. Y entonces esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Y eso es lo que dice el profeta Joel y es lo que dice el libro de Hechos en el capítulo 2, versículos 16 al 19. Dice, en los tiempos finales los jóvenes tendrán visiones. ¿Y los ancianos qué? Soñarán. Entonces le hago una pregunta, ¿Dios le trae a usted revelación a través de visiones y sueños? Porque ese es el propósito de Él. Y yo siempre le clamo al Señor, tráeme un sueño revelador. Que si yo voy a soñar algo que no sea con los frijoles de la comida, sino que si yo voy a soñar algo que sea del Espíritu para que tú me reveles lo que está oculto, lo que está escondido, lo que está tramando el diablo en contra de nosotros, porque él anda como león rugiente. Muéstrame lo que pasa ahí en la oscuridad de la vida de mis hijos. Porque el Señor dice Daniel, aunque esté en la oscuridad, el Señor está ahí y Él saca a la luz todo lo oculto. Y Pablo lo escribe también en 1 Corintios y dice, Él sacará a la luz lo que está en la oscuridad. Pero le hago una pregunta, ¿usted tiene esa clase de revelación? Porque para tener esa clase de revelación de que alguien tenga un sueño y Dios se lo muestre a esta persona y fuera de eso tengo la revelación, necesitas cielos abiertos, intimidad con Dios. La costumbre de Daniel de buscar el rostro de Dios le permitió conocer algo que solamente el rey y Dios sabían. Y Dios dijo, te lo voy a dar a ti. Y hace una semana que estábamos en el Congreso de Medellín, el pastor Adam McCain contó lo siguiente que está referido a esto. Él decía, mi mamá y Dios tenían comunicación continua. Mi mamá tenía revelación secreta del cielo. Y él contaba la historia de que alrededor de los 16 o 17 años se fue para el cine y se metió a ver una película de terror. Y mientras él estaba en el cine, su mamá estaba en la cocina cocinando. Y dice que su mamá escuchó una voz que le dijo, hey, Adán está en tal teatro viéndose tal película. Ve y sácalo de allá. ¿Qué tal que usted le diga eso? Ah, mamá, ¿no le gustaría que Dios le revelara eso? ¿A cuántas mamás les gustaría que Dios le revelara así? Entonces levante la mano y diga, voy a empezar a buscar a Dios. ¿A cuántos papás les gustaría saber lo que sus hijos hacen ahí en lo secreto, en lo escondido? Pues usted no los ve, pero el roí sí, Dios sí lo está viendo, así que usted necesita esa clase de revelación. Y entonces la mamá se fue para el teatro. E inexplicablemente, él empezó a preguntarse, ¿cómo llegó mi mamá? Porque todo se sabe, ¿no? Y enseguida los amigos, Adam, llegó tu mamá, llegó tu mamá. Y ella empezó, Adam McCain, ¿dónde estás, Adam McCain? Y entró a la película y lo sacó porque la voluntad de Dios no era que estuviera en ese lugar. Y así usted y yo necesitamos de esa revelación para evitar que nuestros hijos caigan o para poder ver un pecado que está en los que están involucrados ellos. Pero para eso se necesita ¿qué? Revelación sobrenatural. Para todo. Que alguien le esté tratando de hacer el cajón en el trabajo, ¿no le gustaría saber para usted orar? No para ir a pegarle al enemigo, sino para orar. Y eso me hizo acordar de algo que me sucedió hace un par de años. La iglesia apenas estaba empezando y Dios me trajo una revelación de una persona que estaba en la iglesia. Y yo veía en el sueño a la persona, pero esa persona se iba volviendo pequeña, 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 pequeña hasta que se convertía en una cucaracha y salía por debajo de la puerta. Y Dios me dijo, es que esa persona no tiene unas intenciones buenas con la iglesia y hay que orar para que ella se vaya. Y Dios me mostró eso, pero ¿eso cómo se consiguió? Con intimidad, buscando ¿qué? El rostro de Dios. Porque tú y yo podemos estar haciendo lo correcto, pero eso no implica que Dios nos esté ¿qué? Hablando. Porque podemos aprender la jerga cristiana, ¿sabía usted? Y el Señor te dice, Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, y podemos ser perfectos en eso. Pero esto se trata de relación con Dios. Lo segundo que traen los cielos abiertos, sabiduría para actuar.
Daniel capítulo 2, versículo 14 al 16 dice, cuando Arioc, comandante de la Guardia Real, llegó a matarlos porque el rey Nabucodonosor había dado la orden, dice que Daniel manejó la situación con sabiduría y discreción. ¿Qué te da la presencia de Dios? Y Isaías luego lo describe en Isaías capítulo 11, versículo 2 y dice, una de las manifestaciones del encuentro con Dios es sabiduría. Sabiduría para hablar, sabiduría para exhortar, sabiduría para aconsejar, sabiduría para proceder. Actuó con sabiduría y discreción. Y entonces le preguntó a Arioc, ¿por qué emitió el rey un decreto tan severo? Entonces Arioc le contó todo lo que había sucedido. Y Daniel fue a ver al rey inmediatamente y le pidió más tiempo para comunicarle el significado del sueño. Ahora le hago una pregunta. ¿Será que era que Daniel confiaba demasiado en sus capacidades, en sus virtudes, en sus bondades, y por eso fue a pedirle al rey un tiempo extra? No. Era porque él sabía que la única persona que le podía revelar tal información era Dios. Y como él era cercano a Dios, como era amigo de Dios, sabía que Dios no le iba a ocultar, porque él conocía lo que Dios había hecho con Abraham. ¿Recuerda usted la historia de Abraham? Dios le dijo a Abraham, Dios se quedó pensando, dijo, ¿será que le ocultaré esta información a mi amigo Abraham? ¿Será que no le voy a contar que voy a destruir a Sodoma y a Gomorra? ¿Será que voy a guardarme eso para mí? Y él dijo, no, porque es mi amigo. Si tú quieres tener esa clase de revelación y esa clase de sabiduría, necesitas ser amigo de Dios. Porque Dios le cuenta a todos los amigos. Jesús dijo, oiga, ya no los llamo siervos, ahora los llamo mis amigos. Usted no le cuenta a todos sus amigos. ¿A su amigo de verdad usted no le cuenta todo? No les cuenta todo. Me estoy sintiendo así, me estoy sintiendo así. Oye, voy a hacer tal cosa, ¿qué te parece? Y el amigo todo lo sabe. A veces los amigos saben más que los papás, pero es una realidad. Ahora, lo tercero que trae el tener una intimidad profunda con Dios, cielos abiertos. ¿Qué traen los cielos abiertos? Protección divina. Piensa en esta situación. Pasó el rey Nabucodonosor, vinieron otros reyes y se estableció un rey llamado Darío. Y estos mismos que buscaron la caída de Daniel condenaron a este muchacho. ¿A dónde terminó Daniel? Condenado al foso de los leones. ¿Cómo se sentiría usted si lo condenaran y dijeran, bueno, lo vamos a tirar al foso de los leones se lo van a tragar esta noche, usted mañana no va a quedar ahí, puro huesito? ¿Qué sentiría usted en ese momento? Miedo, angustia, terror, pánico. Pues Daniel capítulo 6, versículo 19 al 22 nos muestra algo muy especial. Dice, muy temprano, a la mañana siguiente, el rey Darío se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien sirves tan fielmente rescatarte de los leones? Y Daniel contestó, que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, para que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. ¿Cuántas veces Dios te ha librado y tú no te has dado cuenta? Pero porque ese día buscaste el rostro de Dios. Ay, pastor, me atracaron. ¿Qué pasaría ese día? Porque la Biblia dice que el que habita el abrigo del Altísimo, el que mora bajo la sombra del Omnipotente, podrá decir que el Señor nos libra del lazo del cazador y de la peste destructora. El Salmo 91 dice, no temeré del terror nocturno. Significa, no temeré de lo que el hombre me pueda hacer. Pero ¿cuántos días usted realmente siente esa protección de Dios alrededor suya? Porque hay días en donde ni siquiera le vimos el rostro a Dios y salimos corriendo de nuestra casa, nos montamos en el carro, en la moto, en el bus, en la bicicleta, en los patines, en lo que usted salga. Y para donde iba le pasó algo, se cayó, lo atracaron. Algo le pasó, ¿por qué? Porque no estaba la protección de Dios. Cuando yo busco la presencia de Dios, a mi vida viene ¿qué? Protección. ¿Cuántos quieren la protección? Que usted pueda decir, el Señor envía a sus ángeles a que guarden todos mis caminos y les ordena que me lleven en sus brazos para que mi pie no tropiece. ¿A cuántos les gusta esa parte del Salmo 91? Bueno, usted lo puede proclamar, pero si no busca el rostro de Dios, de pronto ni llegará.
porque Dios dice, ¿quién está llamando allá en la tierra? ¿Quién es ese? Por ahí le he oído la voz de vez en cuando, pero en realidad no lo conozco. ¿No le gustaría que cuando usted llegue al cielo diga a Dios, ay, qué bueno verte de nuevo? Te vi esta mañana antes de morir. Que Dios diga, qué bueno es ver tu rostro así de nuevo. Porque hay unos que van a llegar y Dios le va a decir, perdón, ¿quién es este señor? Aléjenlo, aléjenlo de mí. Señor, en tu nombre eché demonios. Señor, en tu nombre yo allá liberé a esa persona que estaba atada. Yo ahí la sané, yo le impuse las manos y se sanó. ¿Y qué dirá el Señor de esas personas? Alejaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo quieres tú llegar al cielo? Raspando, que te conozca y diga el Señor, uy, tú te pareces a... Pero no, no sé, no estoy seguro. Pero bueno, está en la lista, sí, se salvó de vaina. Entre. ¿Usted qué quiere? Esa es la pregunta mía en esta mañana. ¿Usted qué quiere? ¿Cómo quiere llegar al cielo? Porque hay mucha gente aquí en la tierra haciendo cosas para el Señor, pero Dios no los conoce. Dios no sabe quiénes son. Es mejor hacer una sola cosa bien hecha para el Señor, pero que Él nos conozca, que Él sepa quiénes somos. ¿Y cómo lo podemos conocer? En el lugar secreto. Jesús dijo, cuando vayan a orar, entren al lugar secreto. Y mi Padre que está en el lugar secreto, entonces lo recompensará en lo público. Lo que hagas en lo secreto es lo que se recompensa en lo público. Pero si tú no tienes vida en lo secreto, si tú no tienes intimidad con Dios, si tú no lo buscas todos los días, mire, es muy fácil convertirse en un cristiano religioso que viene a la iglesia y ya. Es muy fácil. Y hay que cuidarnos de eso. Dios nos da protección, pero también en cuarto lugar, Dios nos da respuesta a nuestras oraciones. Daniel capítulo 2, versículo 23. Después de que le revela el Señor el sueño, le dice, te agradezco y te alabo, Dios de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y fortaleza. Me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer lo que el rey exigía. Entonces, esto es una buena forma de darme cuenta si los cielos están abiertos o están cerrados. Porque yo puedo estar orando, ore, llore, 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 y dele, y dele, y dele, y dele, y no ha llegado la respuesta. Puede ser que los cielos están cerrados. O puede ser que el enemigo está cerrando los cielos para que no llegue la respuesta. Ahora lo vamos a ver más adelante. Pero cuando hay cielos abiertos, hay respuesta a nuestras peticiones. Y finalmente, en quinto lugar, cuando tú ves el rostro de Dios, cuando los cielos están abiertos, en tu vida hay fortaleza para afrontar aún la situación más dura, más difícil. Daniel tuvo fortaleza para enfrentar a los leones. Sus 3 amigos tuvieron fortaleza para enfrentar ¿qué? El horno de fuego. Pensemos en Jesús. Cuando allá Juan y Lucas y Mateo, todos los evangelios nos dicen, y entonces se abrieron los cielos. ¿Cómo tenía Jesús los cielos en su vida? Abiertos. Y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora vino el momento de la prueba, el momento duro, el momento de la aflicción. Y Jesús se fue a orar y dice que la angustia era profunda en él. Su angustia era terrible, que sudaba gotas de sangre. Pero la Biblia dice algo interesante. Al final de su oración, cuando él le dijo, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, vino un ángel y lo fortaleció. Cuando tú tienes cielos abiertos, Dios va a enviar a sus ángeles para que te fortalezcan, para que te hagan fuerte cuando tú eres, ¿qué? Débil. Veamos a Esteban, el primer mártir de la iglesia. Esteban servía, era un diácono, servía con amor en la iglesia y se reunieron los judíos y empezaron a apedrearlo. ¿Qué haría usted en medio de una apedreada? Porque así condenaban a muerte los judíos antes. Y estaba Esteban recibiendo las piedras en su cara. ¿Y usted sabe qué hizo Esteban? Miró al cielo y vio los cielos abiertos. Y le dijo, Padre, te doy gracias. Ahora perdónalos porque ellos no saben lo que están ¿qué? Haciendo. Aún en medio de la muerte, usted va a tener ¿qué? Fortaleza. Yo creo que el momento más difícil para cada uno de nosotros es pensar en la muerte. ¿A cuánto les da terror la muerte? Bueno, aún en medio de ese terror que usted puede sentir hoy, Dios le va a dar ¿qué? Fortaleza. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás, porque Él está
contigo. Entonces esa es la fortaleza. Entonces, mire los beneficios. Daniel vio todo eso. Entonces, ¿vale la pena buscar o no vale la pena buscar el rostro de Dios? ¿Vale la pena tener los cielos abiertos o no vale la pena tener los cielos abiertos? Vale la pena. Vale la pena tener intimidad con Dios. Pero ¿qué cierra los cielos? Dos razones fundamentales. La primera, Isaías capítulo 6. Analicemos Isaías capítulo 6 para entender qué cierra los cielos. Isaías capítulo 6, versículo 5 específicamente. Está hablando el profeta Isaías y dice, entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Diga conmigo, soy pecador. ¿Qué cierra los cielos? El pecado. Pero Isaías dice, oiga, hay dos clases de pecados que cierran los cielos. El primero dice, tengo labios impuros. Entonces diga conmigo, mi pecado cierra los cielos. ¿Qué cierra los cielos? Mi pecado, el mío. Mi pecado cierra los cielos. Pero luego también dice Isaías, y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Entonces, ¿qué razones o qué cierra los cielos? En primer lugar, mi pecado. Llámese como se llame. Vanidad, orgullo, mentira, altivez, soberbia. ¿Qué dice Dios acerca de los orgullosos? Que Él resiste al orgulloso, pero acepta al humilde. Así que el orgulloso puede ir despidiéndose de los cielos abiertos. ¿Qué más? ¿Qué más pecado? El ocultismo. Toda práctica opuesta a Dios cierra los cielos. Entonces le voy a dar ejemplos de ocultismo. Leerse las cartas, el tarot, el horóscopo cierra los cielos. La ouija, el tabaco, leerse el café, el tabaco, el chocolate, todo eso que hacen los brujos, todo eso que hacíamos nosotros antes, eso cierra los cielos. Colocarse pulseritas para la buena suerte, la de la energía, el cuarzo, todo eso cierra los cielos. Son prácticas ocultas. La nueva era, la angeología, abrirle las puertas de su casa y poner unas velas para que llegue el ángel del Señor. Pues no es el ángel del Señor, es el ángel del diablo. Porque el diablo también se viste de ángel de luz. Toda esa práctica de nueva era, el yoga, los Hare Krishnas, la cienciología. ¿Cómo se llama lo del bien y lo del mal? Yin Yang. El Yin Yang cierra los cielos. Ay, que vamos a poner la energía por este lado, por este otro lado. Todo eso cierra los cielos. El paganismo, todo lo que busca imitar a Dios, cierra los cielos. La idolatría, usted recuerda la historia de Elías, dice que Elías oró y los cielos se cerraron por 3 años y medio. ¿Producto de qué? De la idolatría del pueblo. La idolatría. Ah, pero pastor, ya yo no voy, yo no le oro a ninguna, no le pido a ninguna imagen ni nada de esas cosas. Sí, pero tu carro, tu casa, la ropa que usas, la selección Colombia. ¿Mm? ¿Cuántos se habrán quedado hoy en la casa viéndose la transmisión? Llegó la selección Colombia, aleluya. ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes lo pensaron? Hoy no voy a ir, me lo voy a ver por internet. Mitad la transmisión de Caracol y mitad la transmisión de la iglesia. Eso es idolatría. Buscamos más a la selección Colombia que a Dios. ¿A cuánto les es más fácil ver un partido de fútbol que leer la Biblia? Idolatría. No vayamos muy lejos. ¿Qué más pecados puedo tener yo? Robarle a Dios cierra los cielos. Ay, ¿cómo robo yo a Dios? Con los diezmos, con las ofrendas. Malaquías capítulo 3, versículo 8 dice, oiga, me están robando. ¿Y en qué te estamos robando, Señor? Con los diezmos. Traigan los diezmos al alfolí, traigan los diezmos a mi casa y verán si yo no abro las ventanas de los cielos. Pero aquel que le roba los diezmos al Señor lo que hace es traer, ¿qué? Cielos de bronce sobre sus finanzas. Entonces, eso es pecado. Ojo con esto. A ver, si usted está al lado de su esposo, dele un codazo ahí suavecito a su esposo y dígale, esto es para ti, mi amor, con cariño. Del Señor para ti. Primera de Pedro 3:7. De la misma manera, ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida espiritual que Dios les ha dado. Trátala como es debido, para que nada estorbe tus oraciones. Hombre, caballero, usted quiere que sus oraciones no tengan estorbo, trate bien a las mujeres.
No importa si no está casado, en general, trate bien a las mujeres. Aproveche, mujeres, dile un codazo, dígale, ¿sí ve? ¿Sí ve? Ah, qué alegría. Trátela bien para que sus oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. Si usted trata mal a una mujer, usted está en pecado y sus oraciones no pasan del techo. ¿Qué más? Dijimos que el pecado, pero Isaías dijo, yo tengo labios impuros, mi pecado. Pero luego dijo, vivo en medio de un pueblo de labios impuros. ¿Sabes qué cierra los cielos? El pecado de tu casa. Mi pecado cierra los cielos. Pero si en mi casa hay pecado y yo no he hecho nada para confrontar y erradicar el pecado de mi casa, se cierran los cielos. El sacerdote Elí en el pueblo de Israel era un hombre de Dios. Era el sumo sacerdote, trabajaba en la casa de Dios, ministraba en la casa de Dios. Pero tenía unos hijos a los que nunca confrontó en su pecado. Para aquellos que han leído la historia, es fácil entenderlo. Para aquellos que no la han leído, le voy a resumir. Era un hombre que trabajaba, era un pastor, pues, para que usted lo entienda en tiempos modernos, era un pastor. Y ese pastor tenía 2 hijos, pero los 2 hijos eran unas joyas, unas bellezas. Se robaban los diezmos, se robaban las ofrendas. Y fuera de eso enamoraban a todas las niñas de teens y de escaladores y con ellas se acostaban y tenían relaciones sexuales. Y no en cualquier parte, se las traían para la iglesia y aquí en el altar tenían relaciones sexuales, para que usted lo entienda. ¿Y sabe qué decía el papá? Tan lindo mis hijitos, ¿sabes que ellos? Y un día la gente se conmovió y Elí fue y habló con los hijos, les dijo, oiga, ustedes están haciendo mal, muchachos. Pero los hijos ni se dieron por enterados. Eso cerró los cielos en la vida de Elí. Porque ahí, mientras los hijos hacían todas estas cosas, se estaba levantando un muchachito llamado Samuel. Samuel vivía en la casa de Dios, se levantó un profeta. ¿Y sabe qué me impacta de la palabra de Dios? Dice que en ese tiempo la palabra de Dios escaseaba. No había revelación de Dios. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios había pecado. Por eso en mi casa no puede haber pecado. Por eso en esta iglesia se habla de pecado, porque es preferible confrontar al pecado a que se vaya a la presencia de Dios. Entonces, se fue la presencia de Dios. Y una noche estaba el niño Samuel ahí en la tienda, en el templo, y empezó a escuchar una voz que lo llamaba, y él salía corriendo y se iba a donde Elí y le decía, Señor, me está llamando, y Elí le decía, yo no te he llamado, vuélvete a dormir. Y así sucedió varias veces, hasta que Elí entendió que era Dios el que estaba llamando a ese niño. Y le dijo, el que te está llamando es el Señor. Así que si vuelves a oír la voz, dile, Señor, aquí estoy, háblame. Y cuando la voz volvió a llamarlo, el profeta Samuel le dijo, Señor, sí, aquí estoy, dime. Y fueron y hablaron. Ahora, la mañana siguiente, como Elí tenía los cielos cerrados y no había revelación, le dijo, ¿qué te dijo el Señor? Y Samuel como que no tenía muchas ganas de decirle lo que el Señor le había dicho. Y él le dijo, si no me dices ahora lo que el Señor dijo, te vendrá a ti. Y cuando él le dijeron eso, dijo, no, yo le voy a contar. ¿Y qué dijo el Señor? El Señor le dijo, tú no has confrontado a tus hijos, tú has aceptado el pecado de tus hijos. Por causa de amar más a tus hijos que a mí, tú desaparecerás, tú morirás, tus hijos morirás y el ministerio que tú tienes se acabará. Y hoy el Señor te dice a ti lo mismo. Ay, pero ¿cómo le voy a decir yo a mi hijo que no suba con la novia al cuarto? ¿Cómo le voy a decir eso si estamos en el siglo XXI, pastor? Pues Dios te dice, tu ministerio se acabará. Pero ¿cómo le voy a decir que no salga a la rumba? ¿Cómo le voy a decir que no viva la vida, que disfrute? Pues tu ministerio se acabará. Dígale al de al lado, se va a acabar. Pero ¿cómo no lo voy a dejar que se tome unos traguitos, pastor? Si la Biblia dice que no te emborraches con vino, sí, pero dice, mejor embriágate con el Espíritu de Dios. Mientras vivan en tu casa, tú tienes la responsabilidad de confrontar el pecado, porque si no, el pecado de ellos cerrará los cielos en tu vida. Si llegó, ay pastor, pero ¿qué hago? Es un sobrino que llegó a mi casa y él es el hijo de mi hermano, ¿cómo me le voy a meter? Pues ¿para qué lo acepta en su casa? En mi casa mando yo y yo tengo la autoridad espiritual. Y si en mi casa no quieren hacer lo que yo digo, mejor se van de mi casa. ¿A quién quieres agradar más? ¿A Dios o a los hombres? Porque el pecado no confrontado en la casa, esposa, si usted no confronta, ay, pero ¿cómo le digo a mi marido que no, que le voy a cortar los servicios porque es adúltero? ¿Cómo le voy a cortar los servicios, pastor?
Pues si usted no le corta los servicios, si usted no lo pone donde tiene que ponerlo, Dios cerrará los cielos sobre usted. Así son las cosas con el Señor. Dios no es de aguas tibias. Dios no es de agua media. Él es o blanco o negro. O con Él o contra Él. Así que dígale al de lado, tengo que confrontar el pecado. Si usted sabe que su marido se está robando la platica en la empresa, a usted le toca decirle, mi amor, qué pena, te amo mucho, pero eso se llama soborno, robo. Y usted está trayendo maldición a la casa. Si usted ve que su esposa se está trayendo las hojitas de la oficina, dígale, mi amor, Dios va a proveer para las hojitas de la oficina, así que devuelva eso porque eso se llama ¿qué? Robo. Y usted no puede traer maldición a esta casa. ¿Quién es el que está obligado? Yo. La persona que conoce del Señor, al que más se le da, más se le exige. Así que usted después de esta prédica, el Señor le va a exigir ¿qué? Más. Dígale, ¿para qué vine? Me hubiera quedado viendo la selección Colombia. ¡Ah! Mejor me hubiera quedado viendo ya la selección Colombia. Ahora le van a pedir más. Porque si usted ve pecado en su casa y no lo confronta, los cielos se le van a cerrar a usted y no va a ver a Dios. No lo va a ver. Elí no lo volvió a ver. ¿Cómo murió Elí? Se llevaron el arca, los hijos se llevaron el arca y en medio de la guerra contra los filisteos, el arca fue capturada, los hijos fueron muertos y cuando le llegó la noticia, no lo mató la noticia de los hijos, lo mató la noticia de que el arca se había perdido, ¿qué? En la guerra. Y se cayó y como era tan gordito, se desnucó y se murió. ¿Usted quiere terminar así? Entonces dígale, no, yo no quiero terminar así. ¿Qué más cierra los cielos? Si no es su pecado, tiene que haber otra cosa que cierre los cielos. Y son los ataques del enemigo. Daniel capítulo 10, versículo 12 al 14. Entonces dijo, no tengan miedo, Daniel. Un ángel le estaba hablando a Daniel y le dijo, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. ¿En dónde fue escuchada? En el cielo, donde está Dios. He venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. O sea que Dios mismo manda que hasta Miguel, un arcángel poderoso, a pelear por nosotros. Ahora estoy aquí para explicar lo que sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. Ahora es interesante entender la visión, la cosmovisión que tenían los judíos cuando escribieron esto. Para ellos la tierra era completamente plana y habían 3 cielos. En el primer cielo, el primer cielo era todo lo que sus ojos alcanzaban a ver, la atmósfera. Ese es el primer cielo para los judíos. El segundo cielo, y como dice Pablo en Efesios 6, son las regiones celestes. Efesios 6:12 dice, y entonces nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Entonces Daniel, esta revelación que tuvo Daniel estaba diciendo, en las regiones celestes, en el segundo cielo, hay una interferencia espiritual, porque en el tercer cielo, como dice Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2, dice, yo fui llevado hace 14 años hasta el tercer cielo. En el tercer cielo está Dios. Esa era la cosmovisión de ellos. Y así tengo que entenderlo yo para interpretar esto. Significa que en medio de la respuesta de Dios hay interferencia. ¿Usted alguna vez ha tenido un radio de AM? Y usted empieza y no le sale la emisora, es porque hay una interferencia. Y eso es lo que hace el enemigo a veces sobre nuestra vida, interferir las respuestas de Dios. Pero lo primero es preguntarme, ¿tengo pecado? Porque siempre decimos, es que el diablo cerró los cielos y empezamos a hacer guerra espiritual y resulta que usted está en pecado. Y Santiago escribió en Santiago 4:7 y dijo, sométanse primero a Dios. Luego resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Pero lo primero es que es sometimiento a Dios. Y el sometimiento a Dios implica ¿qué? Confrontar mi pecado. ¿Cómo abrir los cielos entonces? ¿Qué podemos hacer para abrir los cielos? Pues hay 2 formas para abrir los cielos. Si Dios le ha mostrado que usted está en pecado, hay una forma. Y si Dios le ha mostrado que usted no está en pecado, hay otra forma. Si yo estoy en pecado, ¿cuál es el principio? Segunda de Crónicas 7:14 nos dice cómo abrir los cielos. ¿Qué dice Segunda de Crónicas 7:14? Pero si mi pueblo se humilla, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa,
yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra o restauraré su tierra. Entonces, 4 cosas, 4 principios para abrir los cielos cuando hay pecado. ¿Qué es lo primero que dice el Señor? Humíllate. Número 1, humillarse, humillarse. ¿Qué significa humillarse? Es cambiar la actitud arrogante y soberbia de querer autojustificar siempre nuestro pecado. Ay, pastor, lo que pasa es que esa persona empezó, ese me insultó primero. Lo que pasa es que si no lo hacía, me echaban del trabajo. Entonces, eso es una actitud arrogante. Todo el tiempo estar justificando tu pecado, eso es arrogante. Y Dios dice, resisto al arrogante, al soberbio, pero le doy gracia o recibo al humilde. Humildad es adoptar una actitud que te lleve a reconocer verdaderamente que te has equivocado y a pedirle perdón a Dios, porque el arrogante no le pide perdón a Dios. Sí, me equivoqué. Usted nunca ha estado, a los casados nos pasa frecuentemente. Sí, sé que me equivoqué. Y la esposa le dice, sí, pero ve más allá. Sí, ya te dije, ¿qué más quieres que te diga? Ya, sí me equivoqué. No lo vuelvo a hacer. Pero no ha pronunciado las palabras mágicas. Te pido perdón. Y eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Porque usted puede decir, sí, yo sé que robar es malo. ¿Cuántos saben que robar es malo? ¿Cuántos saben que fornicar es malo? Porque ya lo saben que fornicar no es correcto. ¿Cuántos lo saben? Sí, ya yo sé que forniqué. ¿Y qué más quiere que haga? Ya sé que la embarré. Y pues Dios te está diciendo, quiero que me pidas perdón. Eso es humillarse. Pedirle perdón a Dios. Por el soborno, por la mentira, por el engaño, por la envidia, por los celos. Hay que pedirle ¿qué? Perdón a Dios. Lo segundo que dice aquí el autor de Crónicas, orar, humillar y segundo, orar. Orar. Y la Biblia dice hay que orar ¿cómo? Sin cesar, constantemente. En todo tiempo tienes que estar orando. Señor, de verdad que sí. Señor, esto. Dios, esto. Padre, esto. Esto. Orar sin cesar. Como lo hacía Daniel. Constantemente. En todo tiempo. Como era habitual en su vida. Lo tercero, buscar el rostro de Dios. Humíllate, ora. ¿Y luego qué? Busca el rostro de Dios. ¿Y qué es buscar el rostro de Dios? Pues la única forma para buscar el rostro de un ser espiritual es a través de la revelación que Él trajo a la tierra. Y es a través de su palabra. Si tú no lees la palabra de Dios diariamente, como le dijo a Josué, medita en la ley del Señor de día y de noche, para que te vaya bien, para que tengas éxito. Si a usted le cuesta leer la Biblia, si usted no la lee, si usted no medita en ella, si usted no profundiza en ella, jamás va a ver el rostro de Dios. Porque aquí es donde nos muestran quién es Dios. Clemente, tardo en ira, grande en amor, que se duele del castigo. ¿En dónde está? En la Biblia. También podemos buscar el rostro de Dios a través de la congregación, congregarnos. ¿Y qué dice Hebreos? No dejes de congregarte como algunos ya tienen por costumbre. Eso es buscar el rostro de Dios. Pero lo más importante, y es lo último que explica Segunda de Crónicas 7:14, apartarse de su conducta perversa. ¿Cómo son nuestras conductas? Perversas. Véalo así. La mentira es perversa. La envidia es perversa. La terquedad es perversa. La gritería es perversa. Entonces, ¿qué dice el Señor? Apártate de esa conducta perversa. Significa cambio. Una buena forma de ver si yo tengo los cielos abiertos es si estoy cambiando o no estoy cambiando. Pregúntele a los de su casa. Pregúntele ahí a la persona que tiene al lado de su casa, ¿estoy cambiando? ¿O usted sigue siendo el mismo de hace 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años? Porque si usted sigue siendo el mismo, no se ha apartado de muchas actitudes perversas. Y Dios lo que quiere es que yo me aparte de actitudes perversas. ¿Qué tal si le preguntamos al Espíritu Santo en este momento, ¿qué quieres que cambie yo? Por favor, pregúntale al Espíritu de Dios, ¿qué quieres que cambie yo? Y Él le va a hablar. Él le va a mostrar qué quiere cambiar en usted. De pronto que deje de mirar así con tanta lujuria.
De pronto que usted deje de hablar tanto de la gente. No sé. ¿Qué quieres que cambiemos, Espíritu Santo? Ahora, si la causa que cerró los cielos no es su pecado o no es el pecado en su casa, pues la cerró simplemente ¿quién? El enemigo. ¿Cómo abrir los cielos cuando el enemigo ataca? Guerra espiritual. Hay que hacer guerra espiritual. Y segundo, perseverar en oración. ¿Cuántos días oró Daniel? 21 días. Y la Biblia dice que en el primer día la respuesta fue dada, pero él tuvo que perseverar. Hacer cosas para Dios no significa necesariamente que yo estoy viendo a Dios. Que tú vengas a la iglesia, que tú cantes, que tú levantes las manos, no significa que estás viendo a Dios. Jesús pagó un precio alto. ¿Cuántos creen que Jesús pagó un precio alto para que yo pueda ver a Dios? Si hoy le regalaran una camisa que cuesta $5,000, ¿usted qué haría con ella? Ni se la pondría. La camisa de $5,000. Le damos valor a muchas cosas materiales, pero a veces lo que no vemos nos cuesta valorarlo. Y sabes, lo que hizo Jesús vale más que el oro y que la plata de este mundo. Y a veces cuando algo es regalado, como que no se le mira. ¿Usted cómo es el dicho que dice a caballo regalado? No se le mira el colmillo, ¿cierto? Y a veces pensamos que así es con Dios. Pues ¿para qué voy a darle trascendencia a eso si ya Jesús, pues sí, Jesús lo hizo? Pero resulta que lo que hizo fue algo trascendente. Jesús abrió los cielos. Los cielos estaban cerrados para el hombre. Su pecado lo había destituido de la gloria de Dios. Pablo escribe en Romanos 3:23, y entonces todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y Jesús llegó y murió por nosotros y abrió los cielos. Pero ¿sabe por qué Jesús abrió los cielos? Porque el deseo de Dios es que lo busquemos a Él primero. Mateo 6:33 dice: busca primeramente mi reino y mi justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Señor, y hoy te pedimos que nos des una actitud correcta frente a ti. Reconocemos que nuestra vida puede estar llena de activities cristiana, pero tú no estás en medio de nuestra actividad. Perdónanos hoy, Señor, por permitir que los cielos se cierren, producto de nuestro propio pecado. Señor, perdónanos porque hoy podemos estar aquí capacitándonos, podemos estar aquí enseñando, podemos estar aquí sirviendo, podemos estar aquí liderando, podemos estar ministrando tu presencia, pero en nuestra vida hay pecado. Reconocemos que sin santidad nadie te puede ver. Perdónanos, Señor, por apartarnos por cosas tan pequeñas y tan insignificantes comparados contigo. Yo te pido perdón, Señor, porque es fácil caer en la familiaridad, porque es fácil perder el primer amor. Perdónanos por perder la pasión. Perdónanos por no perseguir tu presencia todos los días. Queremos ser personas diferentes. Y hoy decidimos confesar nuestro pecado. Sabemos que nuestros labios son impuros. Nuestros labios han fallado, han hablado cosas que no debían. Sabemos que hoy tú tienes un carbón encendido preparado para cada uno de nosotros. Porque tú no nos dejas caídos. Porque tú estás preparando este templo para que tu presencia lo llene. Las faldas entonces llenaban el templo. Pero hoy reconocemos nuestra necesidad de ti y te pedimos perdón. Yo te pido perdón por mi pecado, por mi familiaridad, por permitir que la cotidianidad gobierne mi vida. Señor, te pido perdón por la idolatría, por colocar cosas más pequeñas que tú en el primer lugar. Perdónanos, Señor, por toda práctica oculta, por la religiosidad, por el paganismo que ha llegado a nosotros. Perdónanos hoy, Señor, porque aún en medio de nuestro trato con las personas las impropiamos. Y tú dices: amarás al Señor tu Dios, pero también amarás a tu prójimo. Perdóname, Señor, por
ser de aquellos que desprecia, que maldice, que juzga, que condena. Perdónanos. Aproveche y pida perdón por su pecado personal. Luego vamos a orar como lo hizo Daniel. Queremos que abran los cielos, Señor. Y por eso ahora te pedimos perdón por el pecado de nuestra casa. Daniel dijo: Señor, yo voy a tomar el pecado de Israel, de Judá, como si fuera el mío. Hemos pecado. Señor, y hoy yo te pido perdón por el pecado de mi casa, por el pecado de mi esposa, de mis hijos, por el pecado de mi esposo te pido perdón. Porque queriendo hacer lo malo, llamamos a lo malo bueno, y a lo bueno lo llamamos malo. Perdónanos, Señor. Oré al Señor mi Dios y le confesé: oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Pero hemos pecado, y pronuncia el nombre de su familia. Hemos pecado los Gómez Castillo y hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y tus ordenanzas. Nos hemos rehusado a escuchar a tus profetas, a tus siervos, quienes hablaron bajo tu autoridad, a nuestros reyes, príncipes, antepasados y a todo el pueblo de la tierra. Señor, tú tienes la razón, pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Esto nos sucede a todos, tanto a los que están en Montería como a los que están en Colombia, como a todo el pueblo de Colombia disperso en lugares cercanos y lejanos, a donde quiera que nos has mandado por nuestra deslealtad a ti. Oh Señor, nosotros y nuestros gobernantes estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado contra ti. Pero tú eres nuestro Dios, eres misericordioso y perdonador. A pesar de que nos hemos rebelado contra ti, no te hemos obedecido como nuestro Señor Dios, porque no hemos seguido las instrucciones que nos diste por medio de tu palabra. Todo Montería, toda mi casa, te ha desobedecido. Te hemos dado a la espalda y hemos rehusado escuchar tu voz. Entonces ahora, a causa de nuestro pecado, se han derramado sobre nosotros maldiciones solemnes y juicios escritos en tu palabra. Tú cumpliste tu palabra e hiciste con nosotros todo lo que habías advertido. No había tal calamidad en mi casa antes. Se han cumplido todas las maldiciones, pero hoy reconocemos que nos hemos rehusado a buscar tu misericordia, Dios. Por lo tanto, creemos que tienes razón en hacer todas estas cosas, porque no te hemos obedecido. Pero hoy te pedimos, Señor, rescata a mi familia, rescata a mi pueblo. Inclínate y escucha, Señor. Abre tus ojos, mira nuestra desesperación. Si usted está desesperado, si usted ve esa situación sin futuro, dígale: estoy desesperado. Mira cómo mi familia, la ciudad que lleva tu nombre, está en ruinas. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, aunque no merezcamos tu ayuda, sino por el amor tuyo a tu pueblo y por la misericordia, ayúdanos. Óyenos, Señor, perdónanos. Perdona el pecado de mi casa, Señor. Perdona mi pecado hoy, en el nombre de Jesús. Y actúa con misericordia por amor de tu nombre. Tú eres un Dios tardo en ira, grande en amor, que se duele del castigo. Aquí hay necesidad hoy, Señor. Hay una iglesia que hoy tiene necesidad de ti. Tantas cosas que no han llegado porque se cerraron los cielos por el pecado. Pero tú eres un Dios clemente. Tú eres un Dios tardo en ira, grande en amor. Hay sanidades que no han llegado. Hay restauración que no ha podido llegar porque el cielo estaba cerrado. Pero hoy te damos gracias, Señor, porque por amor a tu nombre, tú abres los cielos hoy para nosotros. Porque gracias a la sangre de Jesús que se derrama sobre cada persona, ya no nos miran nuestro pecado, sino el amor de Jesús.
Gracias, Señor, porque empiezas a responder, porque hay ángeles que llegan a este lugar, porque aun aunque el enemigo se levante, hoy lo atamos en el nombre de Jesús, porque aún el arcángel Miguel está peleando la batalla en la región celeste y están llegando respuestas a nuestra vida, respuestas de trabajo, respuestas de provisión, respuestas de restauración. Gracias, Señor, gracias por abrir los cielos. Gracias, Señor. Y usted va a adorar a Dios, porque la adoración abre el cielo. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que abra los cielos. Espíritu, ven y abre los cielos. Espíritu, ven. Abre los cielos. Abre los cielos hoy. Venimos en adoración. Solo tu amor me satisface. Y vamos a repetirlo, dile: Espíritu, ven. Espíritu, ven. Abre los cielos hoy. Venimos en adoración. Solo tu amor me satisface. Correré hacia tus brazos, a salvo estoy en tu amor. Solo tu amor me satisface. Espíritu, ven. Abre los cielos hoy. Sobre mi vida, sobre mi casa, Señor, sobre esta iglesia. Venimos en adoración. Solo tu amor me satisface. Correré hacia tus brazos, a salvo estoy en tu amor. Solo tu amor me satisface. Estoy asombrado por tu gran amor. Quiero ver tu gloria, derrámala hoy. Espero adorando, espero, Señor, y que tu presencia me invada, Señor. Espíritu, ven. Abre los cielos hoy. Venimos en adoración. Solo tu amor me satisface. Y que esos cielos nos convenzan de pecado. Que esos cielos nos convenzan de la necesidad de ti. Abre los cielos hoy, Espíritu de Dios. Tú nos enseñas el camino al Padre y al Hijo. Que cada uno hoy pueda ser redarguido en esa área que tú quieres cambiar. Cámbiame, cámbiame a mí, Señor. Busco tu rostro desesperadamente y me aparto de mi mal camino. Y entonces los ojos del Señor están abiertos y sus oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Pues el Señor dice que ha elegido tu templo, lo que has apartado para que seas santo. El lugar donde su nombre es honrado para siempre. El Señor te dice: te vigilaré sin cesar, porque tú eres muy preciado a mi corazón. Eres preciado, Señor. Y
Te damos gracias por apreciarnos también. Estoy asombrado por tu gran amor, quiero ver tu gloria derramada hoy. Espero adorando, espero, Señor, y que tu presencia me invada, Señor. Espíritu, abre los cielos hoy. Venimos en adoración. Solo tu amor me satisface. Y llena cada corazón hoy necesitado, Señor. El que tenga hambre y sed, dígale al Señor, sáciame. Levanta tu mano y dile: yo tengo hambre, Señor. Veo una llenura del Señor. Gracias por tu misericordia, Señor.